Por hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos de este día jueves 3 de octubre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Muy buenos días. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, el Centro de Estudios Públicos está jugando como al efecto sorpresa, ¿te has fijado? Había alguna época en que los políticos estaban muy preocupados de cuándo la CEP hacía el trabajo de campo. Claro. Y porque eran más o menos intervalos regulares, entonces uno más o menos podía suponer cuándo se iba a hacer el trabajo. Hoy día también se puede hacer, pero es muy curioso porque antes uno se pasaba semanas preguntando, oye, ¿cuándo viene la CEP? ¿Cuándo viene la CEP? Bueno, y nos enteramos por un aviso llamado a conferencia de prensa anteayer, que ayer se conocía la encuesta CEP, que sigue siendo, sin duda, una de las encuestas con más convocatoria y que genera más material de análisis de todas las encuestas que se realizan. Y tiene ya una larga tradición. Tiene más competencia ahora, sí, ¿eh? Y tiene competencia semanal. Y esa es una de las cosas que cuesta de repente entender de la CEP, por qué la CEP marca tantas diferencias de repente. Hoy día menos, me da la impresión, pero en este caso, marca muchas diferencias. Y es porque la CEP mide en un periodo de tiempo. La toma de muestras se realiza, no vi la ficha ahora, pero generalmente un periodo bastante largo, porque además es presencial. 2 de agosto al 12 de septiembre. Claro, un poquito Creo más. Que es relevante porque no incluyó el 18. No incluye el 18, claro. Y eso entonces... Con todo lo que trajo el 18. Y como hemos visto que los cambios de estado de ánimo son muy relevantes en Chile hoy día, claro, al menos lo vemos de acuerdo a la encuesta, entonces eso no invalida para nada muestralmente, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que para entender por qué es un dato como más aplomado, es un dato más como decir, consolidado, y que es que claro, lo que pasa es que la primera semana había habido un escándalo X, y que la tercera semana ya estaba olvidado. Entonces las percepciones de quienes contestaron la primera semana son relativamente distintas a los de la última, pero eso es muy bueno porque evita el efecto puntual, el que se contamine con la opinión del minuto. Entonces es más promedio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por eso es una encuesta muy esperada y que tiene, como te digo, estas particularidades que hace que de repente alguien diga, pero ¿cómo la CEP dice algo tan distinto a lo que dijo la CADEM de esta semana o la Criteria de este mes? O las Pulso Ciudadano, o las múltiples. Hay muchas encuestas, algunas de gran calidad. Son personas entrevistadas, son casi 1.500 casos. Y presenciales. Presenciales en 120 y tantas comunas. Entonces, eso obviamente que hace la diferencia y con un margen de error más bien pequeño, digamos, 2,8. ¿Qué cosa les llamó la atención a ustedes? A mí, bueno, realmente tiene 114 láminas, por lo tanto hay del tema que le pidan. Así arbitrariamente, una de las cosas que me llamó la atención es que la persona que más sube en evaluación, no, esto en cuanto a las personas... ¿La de conocimiento? En la conocimiento... ¿O evaluación positiva? No, en conocimiento en este caso, ¿sí? Es la ministra Toá, fíjate. Uno supondría que o sea, es un dato, mucho, pero es que como así como en la derecha hay hoy día una suerte de guerra civil, digamos, con el desorden entre candidaturas y eso, en la izquierda es como el desierto de los tártaros, no se ve mucho, porque los que andan bien no quieren.
ni Budanovich, ni Bachelet, entonces hay que buscar en otra parte. Y Toá empieza a aparecer con alza, en este caso es conocimiento, claro, es la que sube más puntos en la ministra Toá. Pero hay muchos otros, esa es la búsqueda de algo que es más incierto. No sé qué otras cosas, la desafección de la democracia también. Yo en un tono vaso medio lleno, y no sé por qué, si es por fin de año, que llega la primavera, o por el efecto de que los gobiernos se empiezan a acabar. Hay algo de eso. Por mil cosas, pero en el capítulo que tiene que ver con la satisfacción con la vida. Pregunta muy CEP, no la hace nadie más, digamos. Escuchen, no sé si se detuvieron ahí. 73% de los chilenos está totalmente satisfecho, o por lo menos en un porcentaje bien alto, digamos, de 1 a 10, totalmente satisfecho con su vida. 73%. Para el estallido era 60%, ¿ya? 73%. Luego, satisfecho con su relación de pareja, con su cónyuge, pareja, novio, novia, 88%. Relación con los hijos, satisfacción, 93%. Imagínate, 93%. Con su trabajo, un poco más bajo, pero no es malo. Muy satisfecho o satisfecho, 75%. Satisfecho con el trabajo. Con la ciudad, pueblo o lugar donde vive, 77% de satisfacción. Mira. Yo encuentro que es fantástico. Sí. Creo que son muy buenos resultados y que contrastan con una evaluación por el suelo de los políticos, una confianza bajísima en la gran mayoría de las instituciones, un interés de apenas un 30% en los partidos políticos en general, si vas a los partidos políticos en particular, entre 5 y 0 la afinidad de las personas o la identificación o la simpatía que sienten respecto de los partidos políticos. ¿Y para qué decir con la situación general del país, donde tienes una gran mayoría planteándote que el país está estancado o en deterioro? Ahora es en decadencia, perdón. Pero Estancado 55% y en decadencia un 29%. De personas que piensan que está en decadencia. Claro. Pero aún así, las personas, más de 3/4 de la gente, y en algunos casos, en la relación con los hijos, 90 y tanto %, la gente está satisfecha con su vida. Yo soy menos profundo que tú, no llegué a esas láminas. Me quedé en otras más materialistas. Pero no, si estaba súper arriba, además. Sí, pero no las vi. Oye, pero me fui a otras láminas. Pero, por ejemplo... Pero hay algo ahí, ¿verdad? Sí, hay algo. Y también hay otra cosa que alguien me podría decir que se puede atribuir para uno o para otro lado, pero yo, de tantos años leyendo encuestas e intentando interpretar encuestas, tengo una opinión respecto a qué es lo que dice el voto neutro. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cómo calificaría usted la actual situación económica del país? El 50% dice que es mala o muy mala. Cayó en la anterior era un 53, venía de un 63. En abril-mayo del 22 estábamos en un 63% de mala o muy mala. Hoy día cae un 50%. Ni buena ni mala sube de un 37 a un 40 y el punto más bajo fue un 32. Y también, buena, muy buena, sube de un 5 en su punto más bajo a un 10, estoy hablando del gobierno del presidente Boric, de un 5 en su punto más bajo a un 10%. Entonces, si uno suma el 10% de los que consideran que es buena o muy buena, con el 40% de quienes de quienes consideran que la situación que es ni fu ni fa, Mi experiencia es que en general esas respuestas ni fu ni fa tienen un sesgo más positivo que negativo. Ha sido en mi experiencia, pero eso es solo una impresión particular. Pero entonces ya estamos hablando mitad y mitad. Y eso es un cambio radical respecto a un 63% en el segundo año del gobierno del presidente Boric. ¿Puede tener que ver con lo que tú planteabas? Quizá. Pero también yo sé que siempre hay una diferencia y todos sabemos que en todas las encuestas del mundo mundial y en todos los países hay una diferencia entre y siempre se decía ¿por qué en Chile somos así? Que miramos todo tan negativo pero puertas adentro estamos tan contentos. Eso es un sesgo que siempre existe en general en las encuestas. Me imagino salvo que está en un país en guerra, pero de eso mismo. Pero hay
hay un cierto, hay algo como de, hay un cierto optimismo. Sí, de ese optimismo, una cierta satisfacción, sí, que creo que también hay que hacerse cargo de eso, porque uno pasa Es que lo todo que pasa es que ahí tú tenés todo el día hablando de todo lo malo, lo que no quita que las preocupaciones de las personas sean serias y reales, bueno, con la delincuencia. quizás en comparación con lo que uno ve afuera y lo que ve adentro, es que uno se pone optimista porque dice, bueno, uno lee y ve que se sacan todos la mugre, que afuera la cosa es muy ruda, y uno cierra la puerta de su casa y que más que menos dice, bueno, parece que yo tengo una vida bastante mejor que afuera de mi casa. Sí. Y eso ayuda. Y otra cosa con optimismo también. Y lo engarzo con la natalidad, que es un tema de discusión permanente y de preocupación permanente, como Chile se empieza a envejecer hace un rato, con tasas bastante aceleradas de países de primer mundo de hace una década. Fíjate que en la encuesta SEP anterior le pregunta, ¿cuál cree usted que es el número ideal de hijos o hijas? La anterior, la de abril, la mayor cantidad de gente decía que había que tener 2 hijos, 49%. Luego, la segunda opción más alta, y por lejos las 2 disparadas, 3 hijos como mucho, el resto muy poquitito. Ahora, las 2 que la llevan son 3 hijos y 4 hijos. O sea, en la mente o en el sueño de los chilenos y las chilenas hay un hijo más. Lo que sería coincidente con la satisfacción con la familia, la satisfacción con los hijos. Y el único que retrocede es el de 2 hijos, que marcaba 49 y ahora marca 11%, fíjate. Okay. Y el de 3 hijos, que marcaba 32, ahora marca 58%, completamente disparado, sí. Y triplica a los que querían tener 4 hijos. Hoy día, que eran 6%, ahora 20%. Se mueve hacia un hijo más, por así decirlo. Muy interesante sin duda eso. Ahora, yo me paso una parte importante de mi tiempo analizando encuestas y estudios de opinión por razones profesionales. Entonces, yo creo que respecto a los gráficos anteriores, a estos del 50-50, hay 2 lecturas. La lectura de vaso medio lleno, que es la que planteamos la Consuelo y yo, pero también hay una lectura de vaso medio vacío, que plantean los analistas y que me toca verla, y que es que eso también tendría que ver con que nos estamos acostumbrando a un cierto grado, iba a decir mediocridad, pero que no me gusta la expresión, pero como que en el fondo ya no nos molesta tanto el que no crezcamos, el que el país esté más bien estancado, ya no nos molesta tanto como antes porque estaríamos volviendo a una normalidad histórica. Es como el hincha del fútbol que tendría que acostumbrarse a que la generación dorada se acabó y que por lo tanto su satisfacción con el fútbol, que en algún minuto era muy alta porque había un alto nivel de exigencia, ahora empieza a ser menor, pero no le importa tanto. También se puede interpretar por ese lado y me ha tocado. O una desafección a que mi vida no cambia tanto independiente de quién gobierne y las cosas que hagan. Y eso es de una gravedad infinita. Sí, es un tremendo punto. Es de una gravedad infinita. Y que tiene que ver con volver al individualismo, a que yo me voy a tener que arreglar solo, entonces no importa, etcétera. Bueno, en mi interpretación. Claro, y echémosle para adelante, y en realidad la política no me importa, no confío en los tribunales, no confío en nadie. En este minuto solo PDI y Carabineros están en el tope de la confianza ciudadana, también por la preocupación por la seguridad y el cambio gigantesco respecto del estallido en adelante. Y para qué decir, bueno, de los casos de fraude en Carabineros, etcétera, etcétera, o en las Fuerzas Armadas años atrás. Pero eso te lleva a unos políticos que no queda muy claro finalmente para quién proponen las medidas y para quién gobiernan, ¿ya? Y quería hacer un doble clic también sobre el estallido. El ataque de amnesia impactante. Cierto. No es si usted cómo lo ve ahora, sino que usted lo apoyó. Si usted dijo antes que lo apoyó, hay varios que ahora dicen que no lo apoyaron, se les olvidó que lo apoyaran, o al revés, o lo criticó. Claro. Es curioso. Claro, porque tú tienes un diciembre, o sea, el año del estallido, 55% dice las apoyó. Apoyó las manifestaciones que empezaron en octubre, las apoyó. Después bajó 2 años después, a un 39%. La pregunta, ¿las apoyó las manifestaciones? Un 39%. Ella como que se perdió en el camino. Claro que podía ser, inicialmente las apoyé, pero después las rechacé, en fin. Pero ahora hay un 23% solamente que dice, sí, las apoyé. Solo un 23%, bajó de un 55% a un 23%. Ataque de amnesia. Y las rechazó, subió de 26 a 34. ¿A cuánto llegó? Creo que en la misma CEP, la gente que validaba la violencia, ¿llegó al 57%? No tengo el dato. Me acuerdo que había un dato en ese sentido. Ahora, que hay una suerte de, comillas, regresión conservadora,
es bien consistente con lo que tú planteas respecto, por ejemplo, Matías, respecto al número de hijos o la selección con la familia. Por ejemplo, la religión. Por ejemplo, la Iglesia Católica sube de un 45 a un 48, los evangélicos suben de un 15 a un 17, los que se declaran ateos, agnósticos, que no siguen ninguna religión, bajan de un 34 a un 31, y quienes creen en Dios y siempre han creído, suben de un 76 a 80, y quienes han dejado de creer en Dios bajan de un 11 a un 9. Pero todo como en un 3%. Sí, claro, de acuerdo, pero es interesante mirar. Lo que planteo yo es que es bastante coincidente la visión sobre el estallido, la visión sobre la familia, la visión sobre el país. Es bastante coincidente con los datos, por ejemplo, sobre religiosidad. Y yo, el último punto así pseudoanalista es cómo han caído las percepciones respecto a los principales problemas. Por ejemplo, la pregunta ¿cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Aquí tengo un problema metodológico porque, por ejemplo, se separa delincuencia, asaltos y robos de narcotráfico. Entonces estaban planteados como alternativas distintas. Pero si vemos, por ejemplo, delincuencia, asalto y robos se mantiene en un 57, pero narcotráfico cae narcotráfico sube a un 33, sube de un 22 a un 33. Y pensiones se mantiene en un 32, que había subido un 28 a un 32. Pero o sea, los 3 temas más importantes serían delincuencia, asalto, robo, narcotráfico, pensiones. Y ahí lo que a mí y vemos que hay algunos que han caído, por ejemplo, inflación, cayó muchísimo, pasó inflación pasó de un 10 a un 7 y venía cayendo, derechos humanos, medio ambiente, transporte público. Bueno, pero es que tienes que escoger 3. No, de acuerdo, por supuesto, pero si mi punto... Claro, pero lo que pasa es que ahí... Entonces puede que yo encuentre que el transporte público es pésimo, sí, invento. No. Pero si me obligas a escoger la prioridad, quizá digo, bueno, esto es mucho más importante y me aguanto... Y aquí yo tengo la impresión... Que no pase la micro. Yo creo que tengo la impresión que influye mucho de qué estamos hablando los medios. Los medios hoy día estamos hablando de delincuencia. En ese minuto no estábamos hablando todavía tanto de corrupción, porque la corrupción también cae de un 27 a un 23, es decir, nos veníamos olvidando del caso Convenios cuando aparecieron los otros, entonces el periodo un poquito más largo, no es exactamente el estallido del caso Hermosilla. El efecto de qué hablan los medios yo creo que es muy influyente en esta pregunta, entonces no tengo claro si es tan influyente en la real opinión pública. Ese es un punto que me parece interesante. Oye, en evaluación de personajes, que siempre esta encuesta se hincapié y probablemente suele acaparar los principales titulares, no sé si están de acuerdo, llama la atención que el presidente Gabriel Boric mantiene su piso, su grupo, su núcleo duro del 30%, y de hecho siempre ronda por ahí, pero está marcado en el 30% exacto entre las personas que aprueban su gobierno. La pregunta es evaluación de aprobación de los gobiernos de cada uno de los presidentes. Y que cae con mucha fuerza, que le pone asterisco la CEP cuando es estadísticamente significativo, la desaprobación al presidente Boric, que está prácticamente en su punto más bajo, casi como cuando llegó, está en un 54%. O sea, es una muy buena encuesta para el presidente. Y entre los personajes... Aquí estoy mirando el gráfico, una vez que estuvo en 49. Claro, pero una vez casi cuando llegó, prácticamente, ¿no es cierto? La segunda la segunda encuesta de su mandato lo mantuvo en 49, la desaprobación. Ahora, y después subió al 60, 61, ahora baja muy fuerte al 54. En los personajes mejor evaluados, esta evaluación de personajes políticos, bueno, hay un nombre, una lista muy larga, esta es lista cerrada, no los ponen a todos, de las alzas y caídas, de la evaluación positiva, que esta es la que se me perdió al principio, la que más sube es la ministra Toá. Sube 7 puntos. Y el que más baja en positiva es el ministro Elizalde. Ahí hay un personaje en la búsqueda, y en negativo, también la que más baja, bueno, el presidente Boric, que ya hablamos de él, y la ministra Toá. Entonces ahí hay una cosa que va probablemente a desencadenar
una noticia que vamos a ver relativamente luego en la decisión que tenga que tomar ella para una eventual candidatura y dejar el gabinete. Porque hay un punto en que tú tienes que tomar esa decisión y este tipo de encuestas me imagino que las miden las personas que quieren ser candidatos. Probablemente 10 constitucionalistas van a saltar, pero desde mi condición de abogado amateur estuve revisando la norma constitucional respecto a las inhabilidades de los momentos de renuncia y entiendo que no existe para presidente de la República. Entiendo que no, si quieres ser candidato a presidente de la República, no tienes que, por lo menos por lo que estuve, por lo menos lo que el contrario. ¿Puede llegar hasta el final? Por lo menos lo que yo debo. Y va a haber perfecto. varios que seguramente me van a contestar que estoy equivocado, sí. pero leyendo así desde la biblioteca del Congreso Nacional, la norma sobre inhabilidades y fechas de renuncia, etcétera, etcétera, no considera el cargo de presidente de la República. Bueno, eso, pero puede que la norma que haya visto yo no esté actualizada. puede que no no tengo esté- idea. Lo puede aclaro. que no esté Es expreso. casi un llamado a que nos corrija. Puede que no esté expreso en la norma, pero imagínate a un ministro que quiere ser candidato, las dificultades que tiene para hacer campaña. Imagínate la cantidad. ¿Y Sergio Massa? Bueno, pero eso es Bueno, Argentina. pero Eso es Argentina. Oye, no hay ningún político chileno que esté en el cuadrante de la derecha arriba, es decir, en el cuadrante que todos quieren estar, de mayor conocimiento y mayor aprobación. Se divide el plano en cuatro, está conocimiento por un lado, aprobación por el otro, la gran masa está en bajo conocimiento y baja aprobación. Hay unos más afortunados que están en alto conocimiento, pero no hay muy nadie alta que aprobación. no hay nadie ni conocido ni poco Claro. conocido. Nadie está sobre el 50% Nadie de está aprobación. Tal cual. Oye, Está todo el mundo en los dos cuadrantes de abajo. los invito a que hagamos un corte, vamos a tener una pequeña modificación de pauta por razones administrativas, pero los invito a que hagamos un corte. ¿Qué vamos a hacer, cadena? Los invito a Por que hagamos. razones de mejor servicio, diría yo. Muy bien. Ya. Déjenme entonces decirles que en qué piensas cuando piensas en tu futuro. Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. ¿Y cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. Y la Universidad Andrés Bello forma profesionales preparados para un mundo global a través de convenios con más de 370 universidades. Fomenta la movilidad estudiantil, académica, la incorporación de componentes internacionales, en fin, colaboración científica con sus investigadores. Más información en aporte.unab.cl. ¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Reinvial, invierte mejor. Y Cervecería BeinBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En BeinBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Una pequeña aclaración, porque algunos me dicen, bueno, ¿y cómo Jadwe sigue siendo alcalde cuando fue candidato, etcétera? Es que en los cargos a reelección hay, que tienen la posibilidad de reelección, sí se puede ser candidato. Lo que sí tienen que suspender su actividad. Un mes antes. Un mes antes. Que es lo que está ocurriendo hoy día con Hasler, con otros candidatos a alcalde. Ya volvemos. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. En Duna, el escritor checo Milan Kundera. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398,172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024. ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo sencillo con Talana.
nuestra plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Raín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la Raín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. TEC presenta primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/Chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. En Chile, más de 2 millones de personas están en una lista de espera en salud. Clínica Alemana está ayudando a disminuirlas y ya son más de 3.000 las personas que han sido beneficiadas. Conoce más en clínicaalemana.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com. Y maneje tranquilo o maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio, obtén asistencia 24/7, conductor reemplazo y mucho más. No esperes más, y cotiza en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y está con nosotros don José Ramón Valente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Muy Ramón? bien, Buenos Nicolás, días. y tú, qué bueno tenerte de vuelta por acá, digamos. En mi caso, es la última vez que yo estuve acá, tú no estabas. ¿Ya? Yo tuve el honor de sentarme en tu asiento. Pero muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, era secreto, no le digas. No, sí lo vio, seguramente. Si hay alguien que puede ocupar este lugar con más propiedad que yo, es José Ramón Valente. Muy bien. Oye, a ver, hay básicamente cuando dijimos, ¿de qué hablamos con José Ramón? Dijimos IMASEC, dijimos presupuesto, dijimos, y alguien dijo permisología. A ver,
¿qué tienen en común la cifra de IMASEC con el presupuesto y con la permisología? Bueno, ¿O se puede encontrar un vínculo entre ellos? Sí, se pueden encontrar varias cosas y de análisis que yo creo que son interesantes. Primero, el presupuesto lo que está planteando el ministro Marcel es un crecimiento del gasto público al próximo año de 2,7%, que es bajo en relación a los crecimientos de lo que estamos acostumbrados en las últimas 2 décadas, pero que es más alto que el crecimiento que va a tener la economía. Entonces, en mi opinión, es un buen equilibrio, ¿no es cierto?, en decir, tengo necesidades, tengo que hacerme cargo de esas necesidades. Claro. Pero obviamente tengo restricciones también, tengo limitaciones, las limitaciones que tengo, la plata que tengo, y no soy capaz de recaudar más. Y no puedo recaudar más porque esta economía no crece más. O sea, yo creo que hay, ¿no es cierto?, lo primero que es rescatable es que Chile tiene una tradición de ser respetuoso de mantener cifras fiscales en términos de endeudamiento, en términos de déficit fiscal, en términos de gasto público, que no sean un factor muy importante para distorsionar la economía. Cosa que no fue así en los años 60 y 70 en Chile, y no es así todavía en muchos de los países latinoamericanos. Entonces hay ahí un factor rescatable. Es un activo país. Es un activo país, ¿no es cierto?, de que se le ponen muchos ojos, se fiscaliza, e incluso esta cifra de 2,7, ¿no es cierto?, está siendo bombardeada por varios analistas, como diciendo, mire, están sobreestimados los ingresos del fisco, probablemente el déficit va a ser un poco mayor. Pero estamos hablando de un déficit fiscal que el ministro estima que va a ser de 1%, estamos hablando de que los analistas le dicen no va a ser 1, puede ser hasta 2, como le dijo Standard & Poor's, porque usted está sobreestimando los ingresos que va a tener. Pero en un mundo en que, por ejemplo, Estados Unidos, cuando tenemos una campaña presidencial, tiene un déficit fiscal del 6%. ¿Ya? Ellos pueden, porque tienen las capacidades, los países latinoamericanos no pueden hacerlo, digamos. ¿Ya? Y lo han hecho, y cuando lo han hecho han desestabilizado la economía. Así que, primero eso, y es destacable. Segundo, bueno, ¿por qué es bajo el crecimiento del gasto? Es bajo el crecimiento del gasto, ya les dije, porque el crecimiento de la economía es bajo. ¿Por qué es bajo el crecimiento de la economía? Básicamente porque este es un auto en que hoy día tú lo aceleras y hace ruido, no anda más rápido. ¿Ya? Es el típico auto en que tú vas en la carretera y dices voy a pasar, le pegas, ¿no es cierto?, la acelerada y hace mucho ruido, digamos, pero la verdad que no toma más velocidad. Y eso es porque no hemos agrandado el motor de este auto, ¿no es cierto?, que se llama economía chilena. Y parte significativa por la cual no hemos agrandado el motor es porque no hemos invertido lo suficiente. Llevamos 10 años en que la inversión crece muy poco o nada, y por lo tanto el tamaño, ¿no es cierto?, del motor de esta economía está relativamente reducido para nuestras pretensiones. Y dado eso, la economía no puede crecer más sin sobre-revolucionarse, sin sobrecalentarse, que el 2% que está planteado por el Banco Central. Hacienda tiene unas proyecciones de crecimiento un poquito mayores, el 2%, creo que es 2,6 o 2,7%, pero el Banco Central la verdad que ha sido bastante, consistente en decir 2025, 2026, las cifras de crecimiento va a estar entre 1,5 y 2,5, y por lo tanto centrada en 2. La economía chilena crece mediano plazo 2%, y probablemente, de ahí viene una restricción importante para el crecimiento del gasto público. Ahora, cuando tú me dices qué tiene que ver la tercera parte, que es permisología, bueno, obviamente parte significativa de la razón por la cual no hay inversión es porque hacer proyectos de inversión en Chile se ha transformado en una pesadilla, se ha transformado en algo imposible de llevar a cabo. El otro día estaba mirando las cifras de el 2014, una EIA, ¿no es cierto?, estudio de impacto ambiental, se demoraba 500 días en tramitarse. Al 2023, eso se demora 1.100 días. O sea, eso es simplemente un punto de comparación en 10 años, como hemos duplicado la cantidad de tiempo que nos demoramos en dar una respuesta. Y cuando damos esa respuesta, no hemos avanzado en decir, esa es una respuesta definitiva. Y entonces vemos casos como el caso de Colbún, ¿no es cierto?, hace poco, con una respuesta definitiva, que después de eso resultó no definitiva, y $1.400 millones que se dejaron de hacer, después de muchos años, ¿no es cierto?, de estar tramitando. Entonces este concepto que hemos hablado tantas veces, que es importante en permisología, que es hacer las cosas rápido, pero sobre todo, ¿no es cierto?, decir, mire, usted no va a poder hacer este proyecto, así que no siga adelante. Entonces un no rápido, ¿ya? O usted sí va a poder hacer este proyecto si cumple todas estas condiciones, que es un sí para siempre. Ese no rápido, con ese sí para siempre no hemos avanzado nada, hemos retrocedido mucho. Entonces la inseguridad con que te plantas al momento en Chile para hacer un proyecto es muy grande. Consuelo, cuéntame.
Que también uno de pronto se confunde cuando discute sobre los permisos y las trabas a la inversión entre el proyecto llamado de permisología, que es como el de hacer un streamline y que todo avance más rápido respecto de toda la burocracia y los permisos sectoriales, pero eso no tiene que ver con los permisos ambientales, que van que es otro mundo, ¿verdad? Pero es parte de todas las autorizaciones y aprobaciones que tú necesitas para un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente están los 300 claro, permisos pero el gobierno está tratando de identificados. apurar, el gobierno está tratando y logró que se lo sacara en la Cámara de Diputados, ahora va al Senado el proyecto de permisología, sí. Pero los temas que hemos visto ahora último tienen que ver con asuntos ambientales, que corren por otro carril. Respecto al proyecto de que está viendo el ministro Grau, efectivamente no se metió en los temas, ¿no es cierto?, de aprobaciones ambientales. Lo que estoy diciendo es que aquí tienes dos problemas, digamos. Uno los tienes con los 300 permisos sectoriales y lo otro lo tienes, digamos, con los tiempos y la seguridad con que tú te enfrentas a la autoridad ambiental, digamos. Y tienes un tercer elemento, que es el fondo que un poco está ligado a lo que yo decía antes, que aun cuando tengas todos los permisos, los sectoriales y los ambientales, pues, ¿no es cierto?, después recurrir a la Corte Suprema, y la Corte Suprema te puede echar para atrás todavía el proyecto. Entonces tenemos una regulación que, ¿no es cierto?, para dar los sí definitivos a los proyectos, que en verdad no está dando el ancho necesario para que se construyan proyectos importantes en Chile. José Ramón, el otro día un ejecutivo de una empresa grande, de un grupo económico grande, me comentaba que algo que a él, a juicio de él, parecía bien básico, y me gustaría tu opinión, porque yo no entiendo mucho de esto, pero que hoy día tú partes por los permisos y después pasas por el sedazo de lo político, si se quiere, y que solamente con dar vuelta a eso ya es partir por la anuencia de la política. No me refiero al Consejo de Ministros necesariamente, sino que la política. Y después que tú pasas políticamente un proyecto, bueno, tienes que cumplir con requerimientos ambientales, pero eso es técnico, ya no es político, eso es objetivo. Tú tienes que cumplir tal o cual, no sé, temperatura del agua o movimiento de tal tierra, o da lo mismo, un requisito técnico y lo político. ¿Tú crees que ese problema de diseño estructural o básico opera en contra de las inversiones o frena las inversiones? ¿Te parece razonable esa argumentación? A mí me parece que cuando se trata de aprobar un proyecto de inversión, el criterio político debiera estar plasmado dentro del sistema de aprobaciones, porque si no lo dejas totalmente discrecional. ¿Por qué vas tú a decir, ¿no es cierto?, políticamente? ¿Qué argumento te queda cuando tú ves el tema ambiental, el tema ecológico, que dentro de lo ambiental ves, digamos, que se cumplen todas las condiciones en términos de sanidad, seguridad, etcétera, que tú has hablado ya con las comunidades que están ahí y está todo ok? ¿Cuál es el residuo político del que nos debiéramos... No, el político partidista se refería a la decisión política en general de hacer un proyecto, porque todos los proyectos impactan a algo y a alguien, ¿no es cierto? No hay nada que es inocuo. Pero es que en el proceso tú lo que debieras hacer es decir, yo me hago cargo de todos los temas, me hago cargo de comunidades, me hago cargo del medio ambiente, me hago cargo de, ¿no es cierto? Pero hacerse cargo es no dejar la escoba, ¿no es cierto? Eso es obvio, pero tú igual vas a impactar. Entonces la decisión política macro, ¿no? No de un partido A a un partido B. Yo me imagino que se refería a eso. ¿Quiere el país partir con este proyecto que va a afectar de tal o cual manera? Tiene que afectarla de la menor manera posible, pero queremos hacer... ahí es bien poco liberal, si se quiere, porque uno debería pensar que lo haga y si el mercado le compra el producto, por así decirlo, que se haga, pero hay una decisión macro de sociedad si queremos hacer determinados proyectos, sobre todo los más grandes, ¿no? Y me acuerdo de Uraicén, por ejemplo, que fue un proyecto que tú podías tener el menor impacto posible, pero al parecer la sociedad al final determinó que no quería cruzar ese territorio con una línea de alta tensión. Y podría ser interesante. Sí, déjame estar un poquito en desacuerdo con lo que tú estás diciendo, en el sentido de que yo entiendo que exista, y no voy a ser naïf en decir, mira, no existe eso. Yo le digo, la institucionalidad ambiental, la institucionalidad de aprobación de proyectos de inversión debiera tener un residuo político lo más pequeño posible. Que no haya esa discrecionalidad, que tú la puedas superar a través de todos los permisos que tú vas obteniendo, de tal manera que no exista esa posibilidad de que tú, habiendo cumplido con todo lo que te exigen, después de 10 años de tramitación, alguien te pueda decir que no porque no le gusta. Eso es mortal, ¿no es cierto?, para efectos de que pueda hacerse proyectos de inversión importantes en Chile.
Sí, lo que pasa es que también tiene que ver probablemente con yo creo más que el ambiente político, es el trabajo previo, es decir, vamos a hacer este proyecto en este lugar, tiene estas oposiciones, a ver, nosotros pensamos mitigarlos de esta manera, o compensarlos o repararlos de esta manera. Entonces, políticamente, ¿la autoridad se va a dar vuelta a la primera junta de vecinos que reclame o la autoridad va a estar con nosotros? Yo creo que eso tiene un poco más que ver con políticamente el tema, y de ahí hacer todo el trabajo técnico, que es muy caro además, porque lo que pasa es que pues, el otro dato respecto a inversión que tú planteaste es que cuando tú te pasaste de 500 a 1000 y tantos días, hubo que mantener equipos funcionando en vez de un año y tanto, durante 3 años, invirtiendo, gastando, pagando estudios muchas veces redundantes o duplicados, pero que no son exactos, por lo tanto hay que hacerlos 2 veces. O sea, se dice fácil los 1000 y tantos días, pero los 1000 y tantos días implican que hasta que se atrase el inicio en que el proyecto empiece a generar beneficios, y por otro lado los costos aumentan exponencialmente, porque es exponencial, no es lineal. Ramón, otro alto ejecutivo de otro gran grupo económico, a quien le agradezco, me comenta respecto a lo que estamos hablando, dice, no lo mencionaré porque no me autoriza, dice, debe haber una etapa temprana donde se hace participación ciudadana, involucramiento de las autoridades regionales, eso es política, eso es lo que digo yo, e institucional, normada, y se saca una resolución que es preaprobación. Esa fase política, no la partido A o partido B. Una aprobación temprana en lo político. Perfecto, pero eso es institucionalizar, ¿no es cierto? El tema de si tú quieres políticamente hacerlo o no. A eso se refería con la política. Yo lo que te quiero decir es que no puede haber discrecionalidad, ¿no es cierto?, política. Porque cuando tú me dices lo político es como diciendo, mira, a mí ideológicamente, no partido, pero ideológicamente no me gusta este proyecto. No me refería a lo ideológico jamás. Es que bueno, te fijas, cuando estaba hablando de la política, ¿qué más que de ideología estás hablando? No, pues no. Entonces, donde participa la política, no un partido político, un gobierno A o B. Por supuesto que si tú dices, es política que la comunidad esté de acuerdo con el proyecto, bueno, eso tiene que ser lo más temprano posible. Eso es política. Por supuesto que hay que todas esas autorizaciones, tú llegas a un lugar, ¿no es cierto? Y te dicen de entrada, tú no eres bienvenido en este lugar, ¿no es cierto? Es una buena decisión decir, ok, no voy a hacer este proyecto en este lugar, está bien. Pero que sea al temprano. ¿No es cierto? Pero que sea al principio. Que no te haga perder plata ni tiempo. Pero eso es bien institucional, si lo que hace es más bien un tema semántico, de fondo, que sea institucional y no discrecional. Las autoridades políticas en este país cambian cada 4 años, los proyectos duran más que eso en aprobarse, entonces tú puedes tener una autoridad política que te diga, sí, ven, me encanta, y viene el segundo, y no le gusta, y tiene la discreción de votártelo. A eso es lo que me digo yo. No, pues si ya me dijeron que sí, y yo estoy cumpliendo con todo lo que me dijeron, no me digan que no ahora, 5 años después. Esa es la parte, ¿no es cierto?, que nos mata, digamos, con el proceso de inversión. El gobierno ha insistido mucho y hace un par de semanas acá en el Chile Day el ministro de Hacienda mostró hartos gráficos y qué sé yo, en que según lo que proyecta la Corporación de Bienes de Capital respecto de inversión, la inversión va a mejorar el próximo año. Y habla de que va a haber un 5% de aumento en la inversión y que en el pipeline vienen muchos proyectos y que es verdad que hay un porcentaje muy importante que son proyectos mineros, ya que llegaron después de establecido el royalty, porque le decía, bueno, se habló que con el royalty no había nunca nadie más y ahora agradecen que el royalty ya se haya aprobado y que ya se sepa cuáles son las reglas del juego. Pero por otro lado tenemos todos otros proyectos que se caen. Entonces uno dice, bueno, ¿de verdad está volviendo la inversión o son puros buenos deseos? Bueno, en el IPOM que publicó el Banco Central tiene esa misma impresión que tú estás mencionando el ministro de Hacienda, y el crecimiento de la inversión para el próximo año en el IPOM, el último que se publicó, es de 5%. En circunstancias que este año está cayendo casi un 1% y el año anterior también cayó, y el crecimiento promedio de los últimos 10 años es 1%. O sea, efectivamente tienes ahí, ¿no es cierto?, si se diera ese 5% de aumento de la inversión en el próximo año, es una muy buena noticia. Pero hoy día, como va y al ritmo que va, parece difícil lograrlo. Pero entiendo, digamos, que nos planteemos como metas altas, pero claro. Ellos dicen que son principalmente proyectos mineros y que el otro problema es que en realidad esos proyectos mineros tienes que invertir mucho, pero rinden menos que antes, y que eso también es un problema para el crecimiento del país por la baja de la ley y porque es más dificultoso sacar ahora el mineral, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha más plata para sacar lo mismo. Sí. José Ramón Valente,
tú tienes compromiso, así que... Sí, tiene que ir un poco antes. Gracias, José Ramón. Se va a hacer un poquito más corto hoy día. Nos vemos, sí, me tengo que ir. nos vemos en 21 días más. Eso, que les vaya muy Gracias, bien. José Ramón. Tengan buen día. Chao, gracias. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Bueno, teníamos varios temas en competencia, digamos. Probablemente el ministro de Justicia ha estado muy en el medio de todo, ha estado muy en el medio de todo. Debe ser, yo tengo el recuerdo, creo que hubo alguno anterior, pero muy pocos ministros de Justicia participan, habitualmente el comité político, etcétera. Pero sin duda que el ministro de Justicia ha demostrado bastante capacidad política. Y uno de los elementos, sin duda, es que, contra todo pronóstico, logró ayer ratificar tanto al fiscal judicial como a las dos nuevas ministras de la Corte. Sí, un combo de 3 nombramientos. Había 3 nombramientos, había uno que no había ninguna discusión, que era el fiscal judicial, y estaban los nombramientos de 2 ministras, y la verdad, 2 ministros, que en este caso iban a ser 2 ministras, y la verdad que fue un trámite, una vez que empezó, fue el trámite bastante sencillo. ¿Hay transacción o no con Dorite Pérez? Daría la impresión que sí, pero eso va a ser política. Sí, lo que pasa es que en la semana pasada lo mencionamos nosotros, al principio de esta semana. La Corte Suprema el viernes pasado en una de sus salas no pudo operar por falta de quórum, por falta de sala personal. laboral. Y esto empieza claro, a ser... que hay tres, queda uno por nombrar, aparte de los que vienen, sí, porque claro. Estábamos desde noviembre del La Corte 22, Suprema en que tiene... salió Guillermo Silva, había salido Brito, había salido Dam, entonces hay 2 que se reemplazan, queda uno pendiente, viene un retiro ahora luego también muy pronto, así que de nuevo va a haber 2 pendientes. Pero la Corte Suprema está eso con sin contar eventualmente con las acusaciones. La Corte Suprema tiene, según la normativa chilena, 21 miembros. De los 21 había 18, había 3 retirados, claro. 3 sillas vacías. Ahora estás a 20. Claro, súmale, pero antes de ayer, de esos 18, súmale que había 3 acusados y 1 suspendida. O sea, bajamos a 17. Anteayer teníamos 17 ministros pudiendo trabajar. 17 de 21. Se podía llegar a 15 si es que se acusaba a los otros 2. Entonces era una situación bien paupérrima para poder llegar a conformar mesas. Bueno, con estas 2 personas que ingresan mejora bastante el estándar. Ahora, son las últimas 2 personas que a lo mejor que entran en esta nueva forma en que se aprueban los ministros de la Corte Suprema. Y no, esta tiene... vieja forma, no esta nueva forma. Dije, perdón, me equivoqué. Dije, lo dudo, no, porque la reforma que está planteando el gobierno, y lo ha explicado el ministro Cordero como parte de la negociación también. Recordemos que la UDI había dicho que tenía que existir el compromiso, que ahora en el mes de octubre y que ya se habían entregado los lineamientos, se iban a conocer detalles de la reforma al sistema de nombramiento, que el ministro de Justicia ha adelantado que es una reforma, lo que él describe aguas abajo. Quizás no tanto respecto de la participación de los 3 poderes del Estado, porque anda a conseguir que los senadores voten en contra de su propia atribución. No, y además es poco presentable sacar a uno de los poderes del Estado. Entonces, como tú dices, yo creo que es más bien agua abajo. Yo creo que este sistema va a permanecer algún tiempo, digamos, todavía. Claro, yo digo, lo que pasa es que la dificultad de negociar y aprobar una reforma de esa complejidad, ¿no? Sí, pues no, va a tener, yo creo que uno tiene para harto rato el que se apruebe, y 2, creo que la triestamentalidad es fundamental. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula para llegar? Si el problema está más bien adentro. Porque, a ver, para ser ministro de la Corte Suprema hay que ser ministro de la Corte de Apelaciones. Y para ser ministro de la Corte de Apelaciones hay que haber sido juez de no sé qué. O sea, finalmente la forma en la cual se está manejando la carrera judicial, por eso que se incluyó en la reforma, y ahora muchos se escandalizan, ministros que vinieran de afuera, para evitar que tuviera una sola mirada. Entonces, bueno, yo creo, pero en todo caso creo que políticamente, independiente de que haya conseguido que independiente que haya sido a cambio del nombramiento de Dorite Pérez como Contralor, a pesar de que hay ahí un señor Ferrada que el Frente Amplio propone como Contralor. Oye, imagínate Dorite Pérez, el gran regreso. No. Que acuérdate que el 2018 la no pugna lo olvidemos por eso. año. Jorge Bermúdez la sacó, la metió ella al terminó en la refrigerador. Corte Suprema.
la tuvo que devolver, nombró a otra subcontralora, después consiguió que no la reemplazara cuando él no estaba, no sé, de licencia o de vacaciones, y esto era porque ella no sé, estará casada todavía o qué sé yo, por su vínculo marital con un carabinero. Y esto en circunstancias que ella trabajaba en alguna época en la auditoría de los temas de carabineros dentro de Contraloría, y todo esto en el marco de los fraudes en carabineros que se investigaban. Y ahí empezó la famosa... Y ahora va a terminar ella de Contralora, quizás. Es probable. Increíble. 8:56. Dejarlo anunciado nomás, el conflicto que se ha generado a partir de la decisión de, por un lado, de Bópoli, y por otro lado, una parte de Nuevo Renovación Nacional de no apoyar eventualmente o dar libertad de acción a los militantes en la elección de Marcela Cubillo. A mí me sigue sorprendiendo que conforme se acerca una elección, esta de ahora el 26 o 27, o la del próximo año que es presidencial y parlamentaria, la disciplina de un sector y otro opera en sentido completamente opuesto. Al revés de lo que estábamos, de lo que era más claro. Se acerca una elección y las diferencias en la izquierda y centroizquierda se aplacan y se guardan. Se acerca una elección y las diferencias en la derecha se agudizan y se tensionan. Y esto es lo que uno le cuentan desde chico, que la incapacidad de la derecha de poder hacer mayorías o de convocar a mayorías, el enemigo que lo tienen adentro, que no son capaces de dormir con un enemigo o al menos correrse hacia un lado y dormir lo más posible. Es impactante. Ya las peleas no son solamente entre republicanos, que se declaró en su momento oposición a Piñera, son dentro de Chile Vamos con los republicanos, una facción con los republicanos, y ya es, bueno, siempre es en Dubái, pero es aquí en Las Condes o es en Vitacura, que tú no me apoyas a este y yo no te apoyo al otro, que en los lugares donde la derecha tú sabes que va a ganar. Francamente, yo me recuerdo a Mansuy, que escribió hace muy poco, la poca vocación de poder de la derecha es... A ver si mañana tenemos tiempo para ampliarlo. Hay una declaración de los candidatos de Bópoli a concejales por Las Condes que dicen que mantienen el apoyo a Marcela Cubillo. Tratemos de verlo mañana. Consuelo, Matías, ¿nos vemos mañana? Claro, cómo no. Buenos días. Yo no. Ah, de veras. Ni digas. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin. Nosotros sí nos vemos mañana. Buenos días. Chao. Esto fue Hablemos en